Amén. La semana pasada empezamos un estudio llamado De rodillas ante el Rey, y es básicamente que estamos viendo a nivel general qué está pasando en el libro de Jueces. Así que le pido que vaya conmigo buscando el libro de Jueces. Ese tiempo de Jueces es muy interesante, es muy diferente a otros momentos, porque es el periodo más igualitario en la historia de Israel. Todo el mundo se le acaba de repartir tierra por parejo, así que todo el mundo tiene tierra, ¿verdad? Todo el mundo tiene ahí su pedacito de tierra, porque se le repartió a todo el mundo. No había monarquía, así que no había grande diferencia entre una persona y otra, ¿verdad? Lo que habían eran como caudillos que se levantaban, y el hecho de que no hubiera grandes ciudades hacía que toda la vida pasara, se sucediera en el entorno del hogar, ¿verdad? Y en los hogares agrícolas, pues todos trabajan por lo mismo, todos se ponen las pilas, ¿verdad? Desde el chiquito hasta la señora y el señor, ¿verdad? Todos trabajan juntos por lo mismo. Es una responsabilidad compartida de toda la familia. Así que pocos periodos en la historia de Israel son tan igualitarios. En pocos periodos está en un ambiente tan equitativo, ¿verdad? Entre toda la población. Y es en ese ambiente en el cual empieza a narrarse la historia de los jueces de Israel. Hace 8 días, estuvimos viendo cómo Jueces nos está preguntando quién va a gobernar sobre Israel, ¿verdad? Que hay una pregunta muy presente. No había rey sobre Israel, cada cual hacía lo que quería. Así termina el libro de Jueces. Así que hay una pregunta muy importante, una pregunta repetitiva: ¿quién va a gobernar sobre Israel? ¿Quién va a ser el rey de Israel? Y es en ese entorno que ahora entonces vamos a ver una dinámica de lo que está pasando en el libro de Jueces. Y para eso le voy a hablar de 3 mujeres diferentes el día de hoy. Así que, como le mencioné la vez pasada, al ser así, hay tipo un estudio, espero que usted ojalá lo pueda estar leyendo, y si no, que pueda llegar a su casa a leerlo, porque voy a asumir que hasta algún punto usted conoce algunas de las historias. Yo se las resumo, no se preocupe, pero voy a asumir que usted conoce algunas de las cosas que le estoy hablando y de lo que está pasando en el libro de Jueces, para poder hablarle de lo que verdaderamente el Señor ha puesto en mi corazón. En Jueces capítulo 1, encontramos a la primera mujer de la que vamos a hablar el día de hoy. El rol de las mujeres en Jueces es súper importante, es como una herramienta literaria que usa el autor para poder hablar de qué es lo que está pasando en general en el pueblo de Israel. Véalo así, el estatus de la mujer en Jueces es reflejo de la salud espiritual de Israel. El estatus de la mujer en Jueces es el reflejo de la salud espiritual y social del pueblo de Israel. Y de esa manera usa el autor, presenta a las mujeres para contarnos qué tan bien o qué tan mal está Israel. De hecho, es tan importante que hay gente que hasta ha dicho que quien quita y hasta hayan participado mujeres al escribir el libro de Jueces, ¿verdad? Pero la verdad es que no sabemos, no tendríamos idea de eso. Lo que sí sabemos es que las mujeres juegan un papel súper importante, y por eso hoy, a partir de hoy y el otro martes, vamos a hablar de lo que está pasando con las mujeres en el libro de Jueces. En el capítulo 1, versículo 11, estamos hablando de la conquista que hubo de la tierra, ¿verdad? Eso lo vimos la semana pasada. Dice: desde allí avanzaron contra los habitantes de Debir, ciudad que antes se llamaba Kiriat Sefer. Entonces Caleb dijo: a quien derrote Kiriat Sefer y la conquiste, yo le daré por esposa a mi hija Acsa. Y fue Otoniel de Kenaz, hermano menor de Caleb, quien la conquistó. Así que Caleb le dio por esposa a su hija Acsa. Cuando ella llegó, Otoniel la convenció de que le pidieran terreno a su padre. Al bajar Acsa del asno, Caleb le preguntó: ¿qué te pasa? Concédeme un gran favor, respondió ella. Ya que me has dado tierras en el Negev, dame también manantiales. Y fue así como Caleb le dio a su hija
manantiales en las zonas altas y las bajas. Parece muy sencillo. Qué raro que la Biblia cuente ese evento. Qué extraño que teniendo cosas tan importantes que enseñar y que hablar la Biblia, se nos cuente eso que pasó, ¿verdad? La herencia que recibió una muchacha de su papá. Qué extraño. Pero tenemos que entender que al ver el contexto general, lo que pasa con ella es increíblemente importante. Cuando vemos a Jueces como un todo, lo que sucede con esta muchacha es sumamente importante. Acsa es la primera mujer que se menciona en Jueces. La primera mujer que se menciona en Jueces. ¿Y cómo empiezan entonces las mujeres en este libro? Acsa significa brazalete del tobillo. Y alguna gente ha usado el nombre de ella, el significado junto con lo que pasó, que parece que fue dada como un simple premio de guerra, pues para decir que es un simple objeto, ¿verdad? El cual hombres se intercambian, ¿verdad? Y que lo ven simplemente así. Pero yo creo que viéndola en su contexto, esa no es la realidad. Viéndola en su contexto, esa no es la verdad. Acsa, esta primera mujer de Jueces, es la hija de ni más ni menos que Caleb. Caleb era una leyenda andante, ¿verdad? O sea, la gente veía pasar a Caleb y era como, uy, ahí viene Caleb, uy, ahí viene Caleb, qué chus. Vaya a saludarlo, uy, no me da pena saludarlo, ¿verdad? Ay, me voy a tomar una selfie con Caleb, ya vengo. Caleb, disculpe, ¿verdad? Y se saca la selfie. Porque Caleb era un héroe. Caleb no era cualquiera. Caleb había ido junto con Josué de espías, y habían sido los únicos dos que dijeron, sí, podemos conquistar esta tierra, y los demás 10 espías se rieron. Y una plaga le cayó a los otros espías, y solamente Caleb y Josué sobrevivieron. Ellos, después de eso, Caleb, aún siendo viejo, conquistaba todavía, hacía grandes proezas para Dios. Él era un héroe, él no era cualquiera. Él no era cualquier persona, y por lo tanto su hija no podía casarse con cualquiera. Su hija no podía terminar con cualquier tipo ahí, con cualquier patas vueltas que le pegaron cuentazo. No, señor, eso no pasa en el pueblo de Dios, en el nombre de Jesús. Las hijas del pueblo de Dios se casan con hombres del Señor en el nombre de Jesús. Así que Padre, dame sabiduría cuando Vale ande en esos años en el nombre de Jesús. Así que Caleb, es que es demasiado linda, es demasiado guapa. Entonces Caleb le pone a su hija brazalete del tobillo. Yo me imagino si le estará diciendo, si le habrán puesto ese nombre porque era un simple objeto, o porque como papá orgulloso le puso el nombre de algo que representa belleza, de algo que representa un gran precio, de algo que representa algo hermoso, algo sumamente valioso, ¿verdad? Aquí en Latinoamérica hay papás que le ponen a sus hijas Esmeralda, ¿verdad? O Perla, y no es porque las están viendo como objetos, simplemente son nombres que les gustan y son nombres de algo verdaderamente valioso. No podría ser que Acsa es una muchacha que era tan amada y tan apreciada por sus papás que por eso le pusieron ese nombre. El nombre de una joya. ¿Por qué? Porque es mi hija. ¿Por qué? Porque es mi hija. Y cuando la van a casar, se asegura a su papá de casarla con alguien tan comprometido con Dios y con el pueblo de Dios, así como lo había sido él. Su papá se aseguró de que si su hija se iba a casar con un hombre tan comprometido con Dios como él, y tan comprometido con el pueblo de Dios como lo fue él. Ella no se podía casar con cualquiera, no, señor. Era la hija de Caleb. Y esta es la historia que nos introduce lo que pasa con las mujeres en Jueces. De hecho, su esposo, Otoniel, termina siendo el primer juez de todo el libro. El primer juez con el que se empieza este libro, el primer gran héroe, el primer libertador del pueblo de Israel, es el esposo de ella. Y eso pasa después de que se casan.
Yo me pregunto si Otoniel habría llegado a ser el gran libertador, el gran juez, si no se hubiera casado con esa muchacha. Yo me pregunto si estaríamos hablando hoy en día de Otoniel si no hubiera terminado casado con esa mujer. Yo me pregunto si Otoniel habría llegado a ser el gran juez, el gran Otoniel, si no se hubiera casado con ella. La victoria que él tuvo ese día lo posicionó muchísimo delante del pueblo de Dios, porque conquistó una gran victoria y además tuvo el privilegio de casarse con la hija del gran héroe Caleb. Esa muchacha marcó el destino completo de este hombre. Ya usted entiende por qué somos tan necios de decirle: piense bien con quién se va a casar. Deje de andar apretándose con el primero que le pega un cuentazo. Ya entiende por qué somos tan necios de estar diciéndole: ay, ¿para qué anda perdiendo el tiempo con babosos, verdad? Si eres un brazalete del tobillo, no ande ahí con un pedazo de boñiga o algo así, no sé cómo. ¿Qué le podría decir, verdad? Esto es lo que pasa con esta muchacha, la primera mujer de Jueces. Y su papá, como la amaba tanto, le entregó una herencia, le dio unas tierras. Entonces ya estaba casada. De hecho, dice la Biblia que andaba en un asna. Y eso le aconsejo, si está tomando notas, que lo subraye. Venía montada en un asna, porque vamos a hablar de esa asna de hoy en 8. Venía montada en un asna. Solo hay 2 mujeres que montan en asnas en Jueces. Y de la segunda vamos a hablar de hoy en 8, y no es una historia tan bonita. Y ella viene y desciende del asna y viene a su papá, y su papá le pregunta: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Axita, ¿verdad? No sé cómo le dirían, ¿verdad? ¿Qué pasó, Axita? Axi. Y ella, ¿verdad? Entonces viene y le hace ojitos al papá: papi, ¿verdad? Papi. Ay, sí, ¿qué pasó, mi amor? Vea, yo sé que ya me diste esas tierras. Uy, qué tierras más lindas, papi, muchas gracias. Dice: pero ¿por qué no me da tierra con agua, con manantiales también? O sea, yo me pregunto, seguro el papá dijo: ¿quiere que se la cambie? No que me la cambie, que me dé más. No me las cambie, déjeme las que ya me dio y además deme más. Y es increíble que ya tenía herencia, pidió algo extra y se lo dieron. Ya tenía lo que le tocaba, pide algo extra y se lo dieron. Y de hecho, en un lugar como Israel, en una tierra tan árida, tener tierras con aguas, con manantiales, eso era un símbolo de alguien que tenía poder, de alguien que tenía influencia. Y eso lo conquistó esta primera muchachita, la primera mujer que se menciona en el libro de Jueces. Así que se nos empieza presentando Jueces con las mujeres que en el entorno del cercano oriente, ¿verdad? En el mundo antiguo, pues era una población vulnerable, ¿verdad? Porque no es mentira para nadie que en toda esa zona, pues hay un gran machismo que persiste hasta el día de hoy, ¿verdad? Una gran diferencia entre un género y otro. Y lo primero que se nos introduce es a esta muchacha que la chinean, que le dan lo que quiere. Que es chineada por Dios, que es chineada por su papá, que recibe las bendiciones de Dios cuando ella las pide, que se casa con un gran hombre de Dios, con una persona increíble. Entonces vea cómo nos empiezan presentando a las mujeres aquí en el libro de Jueces. Definitivamente era una mujer favorecida y próspera. Así que hablemos de la segunda mujer. Vamos a brincarnos, por eso no nos vamos a detener mucho en las historias, vamos a brincarnos. Esta es mucho más famosa, está en el capítulo 4 y se llama Débora. Débora, dice la palabra de Dios, si quieren leamos ahí en el capítulo 4. Bueno, el primer versículo empieza diciendo que otra vez se alejaron los hijos de Israel de Dios. Acuérdense que constantemente llegan a Dios, se alejan de Él, llegan a Dios y se alejan de Él. Y dice el versículo 4 del capítulo 4: en aquel tiempo gobernaba Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot. Ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora,
entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín. Y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. Débora mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Cedes de Neftalí, y le dijo: el Señor, el Dios de Israel, ordena: ve y reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón. Yo traeré Sísara, que era el que los estaba atacando en ese momento, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y sus tropas hasta el arroyo de Quizón, y allí lo entregaré en tus manos. La segunda mujer que se nos presenta en el libro de Jueces, la gran Débora. La gran Débora. Ella era una jueza por sí misma, ella ejercía, ¿verdad?, juicio. El pueblo de Israel venía con disputas a ella y ella tenía suficiente autoridad para decidir qué se hacía y qué no se hacía. Tenía suficiente autoridad para llamar a un hombre de guerra como Barak y decirle: Dios te dice esto, esto, esto y lo otro. Tenía suficiente autoridad como para dar estrategias militares y que no fuese cuestionada por ella. Vea el estatus que tenía esta mujer. Vea el estatus de Débora. Vea el lugar que tenía, porque en ningún lugar de su historia se cuestiona. En ningún lugar se dice: no, que le voy a estar haciendo caso a una señora, que vieja más necia, ¿verdad? Que quédate callada, ¿verdad? No sé qué. En ningún lugar de la historia se hace ningún comentario de ese tipo. En ningún lugar, Débora. De hecho, es interesante porque se le traduce muchas veces Débora, esposa de Lapidot, pero Lapidot significa antorcha. Entonces, en realidad lo que dice la Biblia es Débora, mujer de antorchas. Las antorchas eran un símbolo de victoria en la Biblia. Así que ni siquiera se sabe si de verdad si se está hablando de su esposo o si se está hablando de un estatus y de un título que ella tenía, porque en ningún lugar se menciona a una persona llamada Lapidot. Entonces podría ser que ese fuera su esposo, o podría ser que era un título que se le estaba dando a ella como una gran persona, como una persona de gran estatus en el pueblo de Israel. Y aunque no fuera así, aunque de verdad fuera su esposo, igual tenía ese estatus, igual tenía una gran posición entre todo el pueblo de Israel. Hay gente que en las relaciones de hombres y mujeres tiene una visión complementaria. Y eso es, hombres y mujeres no son iguales, ¿verdad? Hay unas cosas que las mujeres no pueden hacer, porque usualmente es eso, ¿verdad? Lo que la mujer no puede hacer, ¿verdad? Usualmente no es lo que el hombre no puede hacer, sino lo que la mujer no puede hacer. Entonces los que tienen la visión complementaria, usualmente los que hablan de lo que la mujer no puede hacer, usualmente hablan del liderazgo de Débora como una anomalía, ¿verdad? Débora se levantó en Israel, ¿por qué? Porque faltaban hombres. Esa es la conclusión a la que llegan. Débora fue una gran líder de Israel porque no había hombres, verdaderamente hombres. Débora ejerció el ministerio que ella ejerció a falta de hombres. Y por eso es que tuvo que levantarse Débora, porque como no había ningún hombre lo suficientemente hombre, tuvo que levantarse una mujer a hacer lo que le toca hacer a los hombres. Pero en realidad la Biblia nunca dice eso. Lo único que nos dice es que el chavalo a Barak le da miedo, ¿verdad? Y que entonces se le dice: bueno, salado, entonces voy a ir yo con usted, pero sepa que su victoria no se le va a atribuir a usted, y se la termina atribuyendo a otra mujer llamada Jael. Pero entonces la gente ve que simplemente, los que tienen esa visión complementaria, ven simplemente el ministerio de Débora es una anomalía en Israel. Pero cuando leemos el libro de Jueces, desde la perspectiva que las mujeres muestran la salud espiritual y social de Israel, de repente el liderazgo de Débora no es una anomalía, más bien es lo que se debería esperar en el pueblo de Dios. El hecho de que haya una mujer ejerciendo ese tipo de liderazgo no es un problema de que hay falta de hombres, sino que es una bendición en un pueblo que honra a Dios y que está viviendo bajo principios divinos. Cuando vemos Jueces desde esa perspectiva, como espero demostrárselos hoy y dentro de hoy en 8, yo creo que la anomalía no es que Débora fuese jueza, la anomalía es que solo Débora fue jueza. Deberían haber habido más mujeres en esa posición.
El verdadero problema no es que una mujer fue jueza. El verdadero problema es que a las demás no se les dio la oportunidad de serlo. Cuando se tiene una gran victoria esta mujer Débora, y entonces después de esa gran victoria, como varias veces en la Biblia, en el capítulo 5 de Jueces, empieza a entonar una canción. Y en esa canción pasan varias cosas interesantes, porque se celebra el liderazgo de Débora. De nuevo, nunca se dice, y como no había nombre, se levantó Débora, porque ¿qué quedaba? ¿Por qué? ¿Y entonces a quién iba a usar Dios? No, nunca se dice eso. Lo que se dice es, lo que se hace es celebrar que se levantó Débora, celebrar que ella ejerció su ministerio, celebrar que ella ejerció su llamado. Y pasa algo muy interesante en el capítulo 5, versículo... Leamos primero el versículo 7. Capítulo 5, versículo 7 dice en esta canción: los guerreros de Israel desaparecieron hasta que yo me levanté. Yo, Débora, me levanté como una madre en Israel. Cuando escogieron nuevos dioses, llegó la guerra a las puertas de la ciudad, pero no se veía ni un escudo ni una lanza entre 40,000 hombres de Israel. Mi corazón está con los príncipes de Israel. Entonces vea que se dice, yo Débora me levanté como madre en Israel. Y si usted sigue leyendo, hasta el versículo 28, vamos a saltar. Se menciona algo que nunca se menciona en este tipo de canciones cuando se vence a un enemigo. Y es que le asolean la mamá, ¿verdad? Y el versículo 28 dice: por la ventana se asoma la madre de Sísara. Sísara es el que derrotaron. Entonces vea que está hablando de la madre de Israel y la madre de Sísara, la que podríamos decir la madre de Canaán, ¿verdad? Por la ventana se asoma la madre de Sísara, tras la celosía clama a gritos. ¿Por qué se demora su carro en venir? Dice el versículo, ¿y por qué se atrasa el estruendo de sus carros? Las más sabias de sus damas le responden y ella se repite a sí misma. Escuche lo que se repite. Seguramente se están repartiendo el botín arrebatado al enemigo. Una muchacha o dos para cada guerrero. Telas de colores como botín para Sísara. Una tela, dos telas de colores bordadas para mi cuello. Todo esto como un botín. La madre de Israel pone a las mujeres en alto. La madre de Israel trae libertad a las mujeres de Israel. La madre de Israel pone un estatus muy distinto a las mujeres entre el pueblo de Dios. Pero la madre de Canaán, la mamá de Sísara, cuando se la presenta aquí en esta historia, lo que ella dice es, probablemente se están repartiendo muchachas. Sí, ellos ya conquistaron, ya ganaron y lo que están haciendo es repartiéndose muchachas. Y de hecho no se usa la palabra mujer, se usa la palabra vientre. O sea, está hablando de objetos sexuales. Entonces lo que en realidad está diciendo es, se están repartiendo un vientre o dos para cada uno. Se están repartiendo un vientre o dos. Esa es la forma de Canaán de ver a las mujeres. Esa es la forma de los pueblos que ellos debían conquistar, en lo que ellos trataban a las mujeres, la forma en la que ellos veían a las mujeres, la forma en la que ellos trataban a las mujeres. Mientras que una es la gran jueza, ¿verdad? La madre de Israel, la madre de Canaán presenta que las mujeres son ahí cualquier objeto para ser usado por los hombres cuando les dé la gana. Como conquistaron, se los reparten, uno, dos, tome. Vea la diferencia de conceptos entre el pueblo de Dios y el pueblo que Israel había sido llamado a conquistar. Vea la diferencia de conceptos de cómo tratan a las mujeres ahí. De hecho, lo puede apuntar en Deuteronomio 21 del 10 al 14. Dios le prohíbe a Israel hacer eso. Dios le prohíbe a Israel y Dios lo que le dice es, bueno, si usted conquista un pueblo y le gusta a una de las mujeres que está en esa ciudad que usted conquista, dice varias cosas, le tiene que dar tiempo de hacer luto y la va a hacer su esposa.
No es simplemente repártanselas porque ganamos, repártanselas porque tenemos el derecho, repártanselas porque somos más fuertes y conquistamos y podemos hacer lo que nos da la gana. No, no, no. Dios les dice en Deuteronomio 21, si usted quiere casarse con una mujer de un pueblo que fue conquistado, le va a dar tiempo de hacer luto de las personas que perdió y se va a casar con ella, no simplemente la va a usar. Porque los hijos de Dios, el pueblo de Dios, sabe que las mujeres se respetan. Amén. Y ahora brincamos al capítulo 10. Y aquí es a donde quiero ir aterrizando. Lo otro fue para que tengamos esa idea. Hace 8 días estábamos hablando que cuando leemos Jueces, usualmente hablamos de el ciclo de apostasía de Israel. Les voy a agradecer si me lo ponen otra vez. El ciclo de apostasía de Israel, ¿verdad? Decimos, bueno, Jueces es simplemente que el pueblo está con Dios, se vuelven a los ídolos, les va como un quebrado, así que se arrepienten, llegan Jueces y regresan a Dios. Se les pasa el susto, vuelven a sus ídolos, los atacan sus enemigos, se arrepienten, llegan Jueces, una y otra vez pasa esto, uno y otra vez, juez tras juez. Esa es la forma. Eso es como un panorama general de lo que está pasando, pero en realidad es un poco simple. Y lo que yo veo que está pasando en Jueces es más que eso. Y por eso les voy a pedir que me pongan el otro gráfico. Lo que yo creo que está pasando verdaderamente en Jueces es que Israel se aleja de Dios hacia los ídolos, pero cuando vuelve a Dios nunca vuelve a ser igual. Cuando regresan a Dios de estar adorando a los ídolos, de estar viviendo en el mundo, de estar haciendo lo que les da la gana, de estar quitando al rey que deberían estar entronando, cuando regresan a Dios, nunca regresan iguales. Y por eso no es simplemente un círculo donde pareciera que regresan al mismo lugar. Cada vez que regresan a Dios, van perdiendo un poco de su identidad y van pareciéndose más a los pueblos que ellos tenían que conquistar. Cuando empezamos a revisar la vida de las mujeres, como las presenta el libro de Jueces, nos damos cuenta que Israel cada vez más deja de ser Israel y se convierte en el pueblo que tenían que haber conquistado. Y el primer cambio abrupto lo vemos con la hija de Jefté, Jueces capítulo 10. Es más, leamos de una vez en Jueces capítulo 11. Jueces 11. Jefté el Galaíta era un guerrero valiente, hijo de Galaad y de una prostituta. Galaad también tuvo hijos con su esposa, quienes cuando crecieron echaron a Jefté. No tendrás parte en la herencia de nuestra familia, le dijeron, porque eres hijo de otra mujer. Entonces Jefté huyó de sus hermanos y se fue a vivir a la región de Tob, donde se le juntaron unos hombres sin escrúpulos que salían a cometer fechorías con él. Después de algún tiempo, cuando los amonitas hicieron la guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté a la tierra de Tob. Ven, le dijeron, sé nuestro jefe para que luchar contra los amonitas. O sea, estaban eligiendo a Jefté de juez sobre Israel. Versículo 29. Entonces Jefté, poseído por el Espíritu del Señor, recorrió Galaad y Manasés y pasó por Mizpa de Galaad y desde allí avanzó contra los amonitas. Y Jefté le hizo un juramento solemne al Señor: si verdaderamente entrega a los amonitas en mis manos, vean la estupidez que está a punto de hacer, quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas, será el Señor y lo ofreceré en holocausto. Versículo 34. Cuando Jefté volvió a su hogar en Mizpa, salió a recibirlo su hija. Él acaba de decir: el primero que me salga a recibir, lo voy a sacrificar. Y cuando llega a su casa, la primera que sale es su hija, bailando al son de las panderetas. Ella era hija única, pues Jefté no tenía otros hijos. Cuando Jefté la vio, se rasgó las vestiduras y exclamó: ¡ay, hija mía, me has destrozado por completo! Eres la causa de mi desgracia. Le juré al Señor y no puedo retractarme. Padre mío, replicó ella, le has dado tu palabra al Señor. Haz conmigo conforme a tu juramento, para que el Señor, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos, los amonitas, pero concédeme esta sola petición, añadió.
ya que nunca me casaré, dame un plazo de 2 meses para retirarme a las montañas y llorar ahí con mis amigas. Está bien, puedes ir. Se le permitió irse por 2 meses. Ella y sus amigas se fueron a las montañas y lloró porque nunca se casaría. Cumplidos los 2 meses, volvió a su padre y él hizo con ella conforme a su juramento. Ella era virgen. De allí se originó una costumbre israelita de que todos los años, durante 4 días, las muchachas de Israel fueran a conmemorar la muerte de la hija de Jefté de Galaad. ¿Cómo es posible que entonces empezamos en un libro leyendo que las mujeres están acá para que de repente haya un salto tan abrupto como este? Para que de repente solo unos capítulos después, y la cosa va de mal en peor si usted termina de leer Jueces, de repente las mujeres están en un estatus en el cual son chineadas, son amadas, son respetadas, reciben un trato de honra, ejercen liderazgo, ejercen grandes puestos, se les escucha a la sabiduría que Dios les ha dado, y de repente se brinca a como lo hace Jefté. Es interesante porque es anónima. Axa es llamada por su nombre, Débora es llamada por su nombre, la hija de Jefté es anónima, ni siquiera se le menciona el nombre. Ella no tiene decisión, no tiene poder de decisión, su papá decide lo que le pasa, ella no tiene poder de decisión. Jefté era hijo de una prostituta, y como era el hijo de la torta que se había jalado el tata, entonces los hermanillos lo echaron para que no se robara la herencia, ¿verdad? Así que era un hombre que tenía mucho que probar. Era un hombre que tenía que comprobar que sí valía la pena, que sí podía. Así que cometió la tontera de hacer ese juramento que hizo. La primera persona que salga, en realidad puede ser que haya dicho lo primero que salga. Podría ser que había pensado que un animal iba a salir a recibirlo, o sea, que iban a haber cabras cuando llegara a la casa o algo, ¿verdad? No sabemos cómo era la casa de él. Pero puede ser que él haya dicho, lo primero que salga, se lo sacrificaré a Dios. Y para su sorpresa fue su hija. Para su sorpresa terminó siendo ella. Ahora, Dios de verdad quería que ella muriera. Ahora, Dios de verdad quería que entregaran a esa chiquilla, a esa muchacha. Revisemos la Biblia. Algo parecido sucedió con un hombre llamado Abraham. Dios le pidió a su hijo, y cuando Dios viene y le pide a su hijo, la historia termina diciéndonos que en realidad Dios nunca le pidió a su hijo. Dios simplemente lo que estaba haciendo, o sea, sí se lo pidió, pero estaba probando a Abraham. Dios no quería nunca la sangre de Isaac. Dios nunca quiso que se derramara la sangre de Isaac. Dios quería probar a Abraham. Años después en Levítico, Dios claramente condena y dice a sus hijos, ustedes no los van a sacrificar. Un tiempo después de Jefté, otro baboso llamado Saúl hace un juramento parecido y dice, aquel de ustedes que coma antes de que hayamos matado a todos nuestros enemigos va a morir, y se lo juro por Dios. Y que él, sin darse cuenta, fue su hijo Jonatán el que alcanzó con un palo, con su bastón, tomó un poco de miel y se lo llevó a la boca. Pero ¿sabe qué? En el caso de Jonatán no murió. Con Jonatán se hicieron los rusos, a pesar de que se lo habían prometido a Dios, y no pasó nada. No hubo ninguna consecuencia. Dios no dijo, me prometiste a tu hijo y no me lo sacrificaste y por eso. No pasó ninguna consecuencia, no pasó nada malo. Jonatán siguió viviendo. La gente le dijo a Saúl, jamás, no sea tan tonto de cumplir ese juramento tan tonto que usted hizo. Y no pasó nada. Lo que pasó con esta muchacha no era la voluntad de Dios. Lo que pasó con esta muchacha fue un reflejo de un pueblo que al alejarse de Dios empezó a perder su identidad. Que al estar lejos de Dios se les olvidó la clase de Dios que tenían y el estándar de vida al cual ellos habían sido llamados a ser. De hecho es muy interesante porque la historia de varios jueces termina haciéndose como una evaluación final. Y se dice por ejemplo de Otoniel en el 3:10 que después de él vino paz sobre la tierra.
Se dice lo mismo de Gedeón. Después del tiempo de Gedeón vino paz sobre la tierra. Se dice lo mismo de Débora. De hecho, después del ministerio de Débora vino paz sobre la tierra. Pero a partir de Jefté, ni en el ministerio de él, ni en el ministerio de los otros jueces, nunca vuelve a decir hubo paz sobre la tierra. Y eso que venció al enemigo. Jefté derrotó al enemigo que estaba invadiendo Israel, y aún así nunca se dice y vino paz sobre Israel. ¿Por qué no vino paz? Porque pasó algo que nunca debía pasar. Sucedió algo que nunca debería suceder. Pasó algo que nunca debía pasar en el pueblo de Israel. En Levítico capítulo 18 es cuando Dios dice, el versículo 21, no profanarás el nombre de tu Dios, entregando a tus hijos para que sean quemados como sacrificio a Moloc. Yo soy el Señor. Era la ley. Dios había dicho, a los hijos del pueblo de Israel no los van a sacrificar. Esa no es la clase de gente que son ustedes, esa no es la clase de Dios que soy yo. Pero es muy interesante lo que dice en el versículo 3. No imitarán, Levítico 18:3, no imitarán las costumbres de Egipto, donde antes habitaban, ni tampoco las de Canaán, a donde los llevo. No se conducirán según sus estatutos. Y después dice el versículo 21, no profanarás el nombre de tu Dios, entregando a tus hijos. ¿Por qué no se debían sacrificar a los hijos? Porque eso era lo que hacían los que no tenían a Dios. Porque así vivían las culturas que rodeaban al pueblo de Israel. Porque así llevaban sus familias y sus vidas las culturas que estaban alrededor. ¿Qué problema que es cuando el pueblo de Dios, como ve la cultura que nos rodea, que hay cosas normales que pasan, decimos, bueno, de por sí, esto pasa en todo lado. En todas las casas pasa esto. En todas las casas se tratan así. En todas las casas están pasando estas cosas. ¿Qué? Así, en todas las relaciones a nuestro alrededor están pasando estas cosas. En todo el estilo de vida que tienen los demás, todos los demás son así. Y Dios, mientras tanto, le dice a su pueblo, no vivirás como los que te rodean, no serás como los que te rodean, vas a ser diferente, vas a ser distinto. Y cuando somos distintos tenemos una Axa, tenemos una Débora. Cuando somos iguales tenemos una hija de Jefté. Cuando vivimos de acuerdo a lo que Dios nos ha llamado a vivir, vemos florecer nuestra familia, vemos florecer la gente a nuestro alrededor, vemos florecer y prosperar y ser bendecidos y ser levantados las personas que amamos. Cuando vivimos como vive el mundo a nuestro alrededor, empezamos a sacrificar a aquellos que amamos. Empezamos a dejar morir a aquellos que amamos. Si esto no fuera un estudio, si fuera una predica de domingo, tal vez se lo explicaría así. Lo que está pasando acá. Una vez tenía un iPad. El iPad se cayó y se quebró. Así que, ¿qué hace uno cuando se le cae el iPad y se le quiebra? Pues lo llevo a que lo arreglen. Van y lo arreglan, le cambiaron la pantalla, pero adivine qué. El iPad nunca volvió a ser el mismo. A partir de ese día, yo agarraba ese iPad y ¿verdad? Eso que uno llega, ¿verdad? Ay, ya lo arreglaron, qué salvaje, quedó como nuevo, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? No sé qué. Entonces llego yo, ¿verdad? Y lo empiezo a probar y lo que me doy cuenta es que ya no es el mismo, ¿verdad? Le hago así, el tap, ¿verdad? Clic o no sé, ¿verdad? Dedito. Le hago así en un icono y no reacciona. Le vuelvo a hacer y no hace nada. Entonces ya es como que con el pulgar, ¿verdad? Como, ¡ping! ¿Verdad? Ya ahí se abre, ¿verdad? Yo no sé, no, qué madre. Igual, ¿verdad? Uno empieza a bajar para leer, ¿verdad? Entonces como que uno hace así y de repente, no. Eso que hasta sale un arcoíris en la pantalla, ¿usted ha visto? Y ahí sí reacciona, ¿verdad? Ahí sí lo puedo ver. Y entonces, ¿sabe cómo se arregló el iPad?
Le voy a dar este secreto. El iPad se arregló cuando compré uno nuevo. Esto es lo que está pasando con el pueblo de Israel en Jueces. El pueblo de Israel se aleja de Dios, se mete en problemas y dice, uy, qué broncón, me está yendo como un quebrado. Dios, por favor, ayúdame, por el amor de Dios, ¿verdad? Yo prometo que me voy a portar bien, voy a ir a la iglesia todos los días, voy a portarme súper bien. Y regresan a Dios, pero nunca se rindieron al rey, simplemente fueron al Dios que arregla los problemas. Nunca se entregaron al rey, solamente fueron al Dios que me quita a los enemigos de encima, ¿verdad? Seamos honestos, todos conocemos a ese Dios porque todos lo hemos buscado, ¿verdad? Que uno dice, me jale un tortón de Dios, mandate uno de esos milagrotes tipo mar rojo, ¿verdad? Ocupo uno de esos, ¿verdad? Nos alejamos de Dios, regresamos al que nos arregla los problemas, todo está bien, parece que las cosas están caminando normal, pero como nunca nos entregamos al rey, nos volvemos a alejar, se nos olvida. Ay, otra vez hay problemas, ay, otra vez el enemigo, ay, otra vez me fue mal. Ay, pero me arrepiento y busco a Dios, su gracia siempre está ahí, siempre está presente, Él nos ama y nos perdona. Uy, sí. Regreso al Dios que me arregla los problemas. Y todo parece que empieza a caminar bien, pero las cosas nunca cambian. ¿Sabe cuál es ese espejismo? Es que usted puede venir a la iglesia y su vida va a empezar a caminar mejor sin que usted le entregue su corazón a Jesús. ¿Por qué? Porque simplemente está escuchando gente que le está recordando y que le está diciendo, mira, no se ande emborrachando. Ay, si no debería emborracharme. Y obviamente, usted deja emborracharse y su vida va a empezar a mejorar. No necesita entregarle su vida a Jesús. Usted dice, sí, voy a dejar de emborracharme, voy a dejar de... Usted empieza a juntarse con gente que tal vez no son perfectos, pero por lo menos la pulsean, ¿verdad? Usted empieza a hacerse amigos de gente que dice, no, vamos a tratar, ¿verdad? Vamos a tratar de vivir distinto, a tratar de vivir diferente. Y aunque usted no le haya entregado su vida a Jesús, simplemente dejó de andar con torteros y anda con gente que por lo menos la está pulseando. Así que su vida, sin entregarle su vida a Jesús, ya va a empezar a caminar mejor. Su vida ya va a empezar a mejorar. Y es ese espejismo que nosotros tenemos, nos alejamos de Dios, todo nos fue mal, pero ahora regresamos a Dios. Ay, todo empezó a caminar bien. Ay, no, pero me volví a alejar de Dios. ¿Sabe por qué el iPad se arregló hasta que consiguió uno nuevo? Porque eso es relevante. Porque su vida no se va a arreglar mientras usted esté buscando a alguien que le cambie la pantalla. Su vida se va a arreglar hasta que usted se rinda al rey y Él le haga una nueva creación. Ahí es donde está la diferencia. Cuando venimos al rey y Él nos hace una nueva creación, nos da una nueva vida. Cuando nos entregamos al rey y nuestra vida nunca más vuelve a ser la misma, porque Él viene y nos hace nuevos. No nos arregla, nos hace nuevos. Y por eso es que usted no se ha dado cuenta que ha venido y ha caminado en los caminos de Dios, se aleja. Y usted dice, pero no importa, ahí siempre está la iglesia, ahí siempre está el pastor todos los domingos. Sí, que cambiaron la hora, bueno, y llegué media hora tarde, no importa, por sí. Bueno, ya me acomodé, ahí siempre ha estado la iglesia, ahí siempre ha estado Dios. Llego yo, y todo va a caminar igual. Y todo parece caminar igual, pero usted no volvió igual. Usted nunca volvió a ser el mismo. Porque venís arrastrando basura. Porque venís arrastrando porquerías. Estás en la iglesia y todo parece que está mejorando, porque el simple ambiente de iglesia te va a mejorar la vida, eso te lo garantizo. Porque lo que aquí está pasando es un milagro de Dios, algo poderoso de Dios. El simple ambiente de iglesia va a empezar a hacerte pensar que las cosas están mejorando, pero nunca volviste a ser el mismo. Tu mente sigue herida y llena de basura y de cochinadas.
Tus relaciones nunca volvieron a ser igual de estables. Nunca pudiste sentir la presencia de Dios como antes la sentías. Nunca pudiste venir a la palabra de Dios como antes venías a la palabra de Dios. Porque te alejaste del Señor, el enemigo te hirió y regresaste así. Y nunca volviste a ser el mismo porque no te rendiste al Rey. ¿Quién gobernará Israel? Esa es la pregunta. ¿Quién gobernará Israel? Nosotros pensamos que si nos alejamos de Dios podemos volver al Señor cuando nos dé la gana y todo va a ser igual. No es así. Hasta que te entregues al Rey. Te alejaste de Dios y regresas a Él, excelente. Si usted se entrega al Rey y Él te hace una nueva criatura, ahí sí es cierto que todo va a estar caminando bien. Mientras hayas venido solamente al arregla problemas, al apaga incendios, vas a seguir renqueando. Nunca va a ser suficiente. Pero nos alejamos de Dios y empezamos a perder nuestra identidad. Nos alejamos de Dios y empezamos a perder quién nosotros somos. Nos alejamos del Señor y de repente no volvemos a ser los mismos. De repente no nos sentimos igual, no tenemos la misma comunión, no adoramos igual. Andamos renqueando. Ya no era como antes. Ya no es como antes. Sí puede volver a ser como antes. El problema es que no lo has sentado en el trono. El problema es que pensás que con solo venir y empezar a hacer ciertas cosas y empezar a cumplir como el pueblo de Israel, bueno, ahí sí vamos a la bueno, no hay sinagoga, ¿verdad? Pero bueno, al ambiente del pueblo de Dios y que nos enseñen los levitas y que lo que usted quiera, ¿verdad? Y que cancioncitas y que recitar versículos. Todo parece que empieza a caminar diferente, todo parece que empieza a caminar mejor, pero nunca va a volver a ser igual. Hasta que te entregues al Rey. Por eso es que el pueblo de Dios, muchas personas, terminan viviendo con la identidad del mundo dentro de la iglesia. Terminan viviendo con la identidad del mundo que nos rodea y de la cultura que nos rodea, pero dentro de la iglesia, de una forma santificada, ¿verdad? Terminamos viviendo igual, nada más que aquí adentro. Todo parece que va caminando mejor. Y Dios nos está diciendo: yo no te traje a la tierra prometida para que empeces a vivir igual que el mundo que le rodea. Dios te está diciendo: yo no te traje a la tierra prometida para que perdas tu identidad. Dios te está diciendo: yo no te traje a la tierra prometida para que empeces a imitar a tus compañeros de trabajo o a tus amigos en el colegio. Yo no te traje a la tierra prometida para que simplemente andes yendo y viniendo. Dios te dice: yo te traje a la tierra prometida para que me corones como rey de tu vida. Voy a pedir al ministerio de alabanza que pueda pasar aquí adelante. Le voy a pedir que podamos pasar unos minutos delante del Rey, entregando nuestra vida delante de Él. Y muy especialmente, yo creo que igual que la vez pasada, no vamos a orar específicamente por alguien, pero el espacio está abierto. Si usted quiere pasar, orar, hincarse, adorar aquí al frente, hágalo, no se preocupe. Pero muy especialmente quiero hablarle a esas personas que tal vez han regresado a los caminos del Señor, pero no han visto su vida caminar igual. Que tal vez te alejaste y tomaste la excelente decisión: voy a regresar a casa, bienvenido, qué bueno que regresaste. Pero no has visto tu vida caminar igual. Porque no es simplemente venir a cultos, no es simplemente cantar canciones, no es simplemente abrir la Biblia. Es coronar al Rey. Es coronar al Rey. Es coronar al Rey. Pongámonos de pie, por favor.
es coronar al rey. ¿Quién gobernará a Israel?